Libro. Tarzán de los monos. Escrito por Edgar Rice Burroughs. Capítulo 27. Reaparece el gigante. Un taxi se detuvo ante una antigua mansión de las afueras de Baltimore. Se apeó del vehículo un hombre de unos 40 años, apuesto y bien parecido, el cual pagó al taxista y despidió el coche. Instantes después, el pasajero del taxi entraba en la biblioteca de la vieja residencia. «Ah, señor Candler», exclamó un anciano, al tiempo que se levantaba para saludarle. «Buenas tardes, mi querido profesor», correspondió el recién llegado, mientras tendía la diestra cordialmente. «¿Quién le abrió la puerta?», preguntó el profesor. «Esmeralda». «Entonces anunciará a Jane que ha llegado usted», dijo el anciano. «No, profesor», repuso Candler, «porque he venido principalmente para verle a usted». «Me siento muy honrado», agradeció el anciano. «Profesor», continuó Robert Candler, silabeando despacio, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. «He venido esta tarde para hablar con usted acerca de Jane. Ya conoce usted mis deseos y ha sido usted lo suficientemente generoso como para dar el visto bueno a mis aspiraciones». El profesor Archimedes Q. Porter se removió inquieto en su sillón. Aquel tema siempre le hacía sentirse incómodo. No comprendía la razón. Candler era un partido estupendo. «Pero Jane», prosiguió Candler. «No consigo entenderla. Nunca le falta una excusa u otra para darme largas. Cada vez que me despido de ella, siempre tengo la sensación de que deja escapar un suspiro de alivio». «Bueno, dijo el profesor Porter. Vamos, señor Candler. Jane es una hija de los más obediente. Hará justo lo que yo le diga que haga. Cuento, pues, con su apoyo», preguntó Candler, con un deje de tranquilidad matizando su voz. «Desde luego, señor, desde luego», confirmó el profesor Porter. «¿Cómo podría usted dudarlo? Ahí tiene usted al joven Clayton, ¿sabe?», sugirió Candler. «Lleva meses rondándola. Ignoro hasta qué punto se siente Jane atraída por él, pero, además del título, ese muchacho va a heredar de su padre bienes que constituyen una cuantiosa fortuna, y nada tendría de extraño que, al final, conquistara a Jane, a menos que», Candler se interrumpió, sin acabar la frase. Bueno, señor Candler, ¿a menos que qué?» «A menos que se encargue usted de arreglarlo todo para que Jane y yo nos casemos inmediatamente», precisó Candler, vocalizando las palabras lenta y claramente. «Ya le sugerí a Jane que eso sería lo más conveniente», declaró el profesor en tono triste, «puesto que no podemos atender los gastos de mantenimiento de esta casa y llevar el tren de vida que requiere el círculo de amistades en el que alternamos aquí». «¿Y qué contestó ella?», preguntó Candler. «Dijo que aún no está preparada para casarse». «Con nadie», respondió el profesor Porter. «Y que podríamos irnos a vivir a la hacienda del norte de Wisconsin que le dejó su madre. Dará para mantenernos y un poco más. Los aparceros siempre le han sacado lo suficiente para vivir y, además, siempre han enviado algo de renta a Jane, año tras año. Mi hija tiene intención de que nos traslademos a la hacienda a principios de la semana próxima. Philander y el señor Clayton ya se adelantaron para tenerlo todo listo cuando lleguemos». «¿Clayton ha ido allí?», exclamó Candler, visiblemente contrariado. «¿Por qué no me lo dijeron a mí? Me habría alegrado mucho llegarme a esa granja y poner a punto todas las comodidades». «Jane sabe que le debemos a usted demasiado, señor Candler», se excusó el profesor Porter. Candler se aprestaba a responder, cuando el vestíbulo sonaron unos pasos y Jane Porter apareció en la entrada de la pieza. «Ah, perdón», exclamó la muchacha, y se detuvo en el umbral. «Creí que estaba solo, papá». «Solo soy yo», Jane advirtió Candler, que se había puesto en pie. «No quiere pasar e integrarse en este grupo familiar». «Precisamente hablábamos de usted». «Gracias», dijo Jane. Tras entrar, aceptó la silla que Candler le ofrecía. «Solo quería decirle a mi padre que Toby bajará mañana de la facultad a recoger sus libros. Quiero que te asegures, papá, de que señalas bien todas las cosas que no vas a necesitar hasta el otoño. Por favor, no te lleves a Wisconsin toda la biblioteca, como te la hubieras llevado a África si no llego a ponerme seria».
¿Estaba Toby aquí?, preguntó el profesor Porter. Sí, acabo de decirle adiós. Esmeralda y él intercambian ahora experiencias religiosas en el porche trasero. Vaya, hombre, vaya, tengo que verle enseguida, dijo el profesor. Perdonadme un momento, hijos. El profesor salió presuroso del cuarto. En cuanto no pudo oír lo que decían, Candler se dirigió a Jane. Veamos, Jane abordó bruscamente. ¿Cuánto tiempo se va a alargar esto? No se niega a casarse conmigo, pero tampoco me ha hecho ninguna promesa. Quiero sacar la licencia matrimonial mañana mismo, para que podamos casarnos sin ceremonias aparatosas antes de que salga usted para Wisconsin. No deseo organizar ninguna fiesta por todo lo alto y estoy seguro de que usted taco. La joven se quedó de piedra, pero mantuvo la cabeza valerosamente alta. Ya sabe qué tal es el deseo de su padre, añadió Candler. Sí, lo sé. Las palabras de Jane apenas superaron el volumen del susurro. Al cabo de unos segundos manifestó, en tono gélido, contenido, ¿se da cuenta de que me está comprando? ¿De qué me consigue a cambio de unos miserables $? Claro que sí que lo sabe, Robert Candler, y esa era la esperanza que alimentaba su cerebro cuando prestó el dinero a mi padre para esa aventura disparatada, que a no ser por una circunstancia de lo más misterioso hubiera resultado un éxito económico de primera magnitud. Pero, usted, señor Candler, hubiera sido el más sorprendido. Ni por asomo podía ocurrírsele que la empresa tuviese alguna probabilidad de salir bien. Es usted un hombre de negocios demasiado experto para suponer tal cosa. Un hombre de negocios demasiado bueno para prestar dinero a alguien que iba a invertirlo en la búsqueda de un tesoro enterrado, o para prestar dinero sin garantías absolutas, a menos que tuviese usted algún otro objetivo en perspectiva. Sabía perfectamente que, al prestárselo a mi padre sin garantías, tenía en sus manos el honor de los Porter mucho mejor sujeto que con ellas. No ignoraba que esa era la mejor arma para obligarme al matrimonio, sin dar la impresión de que me obligaba a casarme con usted. Nunca sacó a relucir el préstamo. En cualquier otro hombre, yo hubiera pensado que tal gesto procedía de un alma noble y magnánima. Pero usted es taimado, señor don Robert Candler. Le conozco mejor de lo que cree. Ciertamente, me casaré con usted, si no veo medio de evitarlo, pero dejemos las cosas claras de una vez por todas. Mientras la muchacha hablaba, el rostro de Robert Candler fue cambiando de color, pasando alternativamente del rojo al lívido y viceversa. Cuando Jane hubo terminado, el hombre se puso en pie y una sonrisa cínica onduló sus labios. Me asombra, Jane dijo. Creí que tenía más dominio de sí, más orgullo. Claro que no le falta razón. La estoy comprando y no ignoraba que usted lo sabía, pero supuse que preferiría fingir lo contrario. Pensé que el respeto que siente usted hacia su persona y el orgullo de los Porter le impedirían reconocer, ni siquiera ante sí misma, que era una mujer en venta. Pero que sea como a usted le plazca, mi querida joven, añadió en tono alegre, algo frívolo. Va a ser mía y eso es lo único que me interesa. Sin pronunciar palabra, Jane dio media vuelta y abandonó la estancia. Sin haberse casado, por supuesto, Jane Porter partió hacia Wisconsin, acompañada de su padre y de Esmeralda. Cuando el tren arrancó, la muchacha dijo adiós fríamente a Robert Candler, que había ido a la estación a despedirla y que en el momento en que el convoy se ponía en marcha prometió a la joven que se reuniría con ellos en el plazo de 1 o 2 semanas. En la estación de destino los esperaban Clayton y el señor Philander, que acudieron a recibirlos con un gran automóvil de turismo, en el que emprendieron rápidamente la marcha en dirección norte, a través de espesos bosques, rumbo a la pequeña hacienda que la muchacha no había visitado desde que era niña. El edificio de la granja se erguía en lo alto de una pequeña elevación del terreno, a unos 100 metros de la casa de los aparceros. Había experimentado una profunda y total transformación en el curso de las 3 semanas que Clayton y el señor Philander pasaron allí. El primero había contratado a un pequeño ejército de carpinteros y enyesadores, de fontaneros y pintores, que llevó desde una ciudad distante y que convirtieron lo que cuando llegaron no era más que un destartalado caserón en un precioso y acogedor hotelito de 2 plantas con todas las comodidades pudieron procurarse en tan breve espacio de tiempo. Pero,
señor Clayton. ¿Qué ha hecho usted? Se asustó Jane Porter. El corazón le dio un vuelco al pensar en las proporciones del importe a que ascenderían aquellas reformas. A callar. Le advirtió Clayton. No permita que su padre sospeche. Si usted no da muestras de extrañeza ni dice nada, él ni siquiera se dará cuenta. Lo cierto es que no podía consentir que viviese en el espantoso tugurio, rebosante de ruina y suciedad, que encontramos el señor Philander y yo. Y esto es muy poco, en comparación con lo que me gustaría hacer, Jane. En atención a su padre, por favor, no se le ocurra mencionarlo. Pero a usted le consta que no podemos devolvérselo, protestó la joven. ¿Por qué quiere imponerme una deuda tan tremenda? No se trata de usted, Jane, se explicó Clayton en tono apesadumbrado. Si fuera solo por usted, créame que no lo habría hecho, porque desde el primer momento he sabido que lo único que conseguiría iba a ser que me mirase con malos ojos. Pero es que no soportaba la idea de ver a ese querido anciano viviendo en el antro que encontramos al venir aquí. ¿Por qué no me hace el favor de creer que lo hice por él y me concede al menos esa menudencia de satisfacción? Le creo, señor Clayton, dijo la muchacha, porque le conozco y sé que es lo bastante espléndido y desinteresado como para haberlo hecho solo por él, y, Cecil, quisiera poder pagarle como se merece, y como a usted le gustaría. ¿Por qué no puede, Jane? Porque amo a otro. ¿A Candler? No. Pero va a casarse con él. El propio Candler me lo dijo cuando me disponía a salir de Baltimore. La joven esbozó una mueca. No lo quiero, afirmó, casi con altivez. Es a causa del dinero, Jane. La muchacha asintió con la cabeza. Eso significa, pues, que soy mucho menos atractivo que Candler. También soy bastante rico, tengo dinero para cubrir todas nuestras posibles necesidades y más, dijo Clayton amargamente. No le quiero, Cecil, repuso Jane, pero le respeto. Si he de deshonrarme formalizando semejante trato con un hombre, prefiero hacerlo con uno al que desprecie. Yo aborrecería al hombre que me comprara y que me aceptase sabiendo que no lo amo, sea quien fuere ese hombre. Usted será más feliz soltero, concluyó, pero contando con mi respeto y mi amistad, que casado conmigo y recibiendo a todas horas mi desprecio. El joven no insistió más, pero si alguna vez un hombre albergó instintos asesinos en su corazón, ese hombre fue William Cecil Clayton, Lord Greystoke, cuando, una semana después, Robert Candler detuvo su ronroneante 6 cilindros frente al edificio de la granja. Transcurrió una semana cargada de tensión, sin incidencias de importancia, pero incómoda y violenta para todos los moradores de la casita de la hacienda de Wisconsin. Candler no cesaba de apremiar para que la boda se celebrase de inmediato. Al final, la joven accedió, por pura náusea, asqueada de tanto aguantar la continua, cargante y odiosa insistencia del plúmbeo galán. Se acordó que, a la mañana siguiente, Candler se acercaría a la ciudad, al volante de su automóvil, en busca de la licencia matrimonial y de un pastor. Clayton se hubiera ido en cuanto se anunció el proyecto, pero la mirada cansina y desesperada de Jane le retuvo. No podía abandonarla. Aún quedaba la posibilidad de que ocurriese algo y el muchacho trató de consolarse con esa idea. En el fondo de su mente sabía que solo se precisaba un minúsculo chispazo para que su odio hacia Candler se transformara en sanguinario instinto asesino. A la mañana siguiente, temprano, Candler partió rumbo a la ciudad. Por el este se vislumbraba un velo de humo que flotaba sobre los árboles, rozando sus copas. Una semana antes se había declarado un incendio forestal no lejos de donde se encontraba la hacienda, pero los vientos soplaban hacia el oeste y las llamas no les amenazaban. Cerca del mediodía, Jane salió a dar un paseo. No permitió que Clayton la acompañase. Dijo que quería estar sola y él respetó sus deseos. En la casa, el profesor Porter y el señor Philander estaban inmersos en una profunda discusión relativa a algún importante problema científico. Esmeralda dormitaba en la cocina y Clayton, que apenas había podido pegar ojo la noche anterior, se echó en el sofá de la sala de estar, cerró sus ojos rebosantes de insomnio y se entregó a una especie de sopor irregular. Por el este, los negros nubarrones de humo ascendieron hacia las alturas celestes,
empezaron de pronto a formar remolinos y luego se desplazaron con rapidez en dirección oeste. Avanzaban de modo uniforme. Los aparceros de la hacienda no se hallaban en casa, porque era día de mercado, y nadie se apercibió de la celérica aproximación del devastador demonio del fuego. Las llamas no tardaron en cruzar la carretera del sur y cortar el camino de regreso de Candler. Una leve oscilación del viento condujo el frente del incendio forestal hacia el norte, después sopló en sentido contrario y las llamas casi se detuvieron del todo, como si una mano hubiese tirado de la trailla que las dominaba. De súbito, por el nordeste apareció un enorme automóvil negro, que rodaba a toda velocidad carretera adelante. Se detuvo con una brusca sacudida delante del hotelito y un gigante de pelo negro saltó del vehículo y corrió al porche. Irrumpió en el edificio sin interrumpir para nada su carrera. Clayton seguía acostado en el sofá. El hombre se paró en seco, sorprendido, pero luego se situó de un brinco junto al durmiente. Al tiempo que lo sacudía enérgicamente por un hombro, exclamó: «Dios mío, Clayton. Es que aquí están todos locos. No sabe que las llamas les rodean casi por completo. ¿Dónde está la señorita Porter?» Clayton se puso en pie de un salto. No reconoció a aquel hombre, pero sí entendió sus palabras y en 2 zancadas se plantó en el porche. «Scott», gritó, y, acto seguido, se precipitó de nuevo al interior de la casa. «Jane. Jane. ¿Dónde está?» En cuestión de segundos Esmeralda, el profesor Porter y el señor Philander se reunieron con los 2 hombres. «¿Dónde está la señorita Jane?», se exaltó Clayton, mientras cogía a Esmeralda por los hombros y la sacudía brutalmente. «Oh, Dios me valga, señor Clayton, salió a dar un paseo. Todavía no ha vuelto». Sin esperar respuesta, Clayton salió disparado al patio, seguido por los demás. «¿Por dónde se fue?», preguntó a Esmeralda el gigante de negra cabellera. «Carretera abajo», gritó la aterrada mujer, y señaló hacia el sur, por donde se alzaba una densa muralla de llamas rugientes que impedía ver más allá. «Que todos suban al otro coche», indicó a Clayton el desconocido recién llegado. «Al llegar he visto que había uno. Lléveselos, aléjese con ellos por la carretera del norte. Deje aquí mi automóvil. Si encuentro a la señorita Porter, nos hará falta. Si no, nadie lo necesitará». «Haga lo que le digo», apremió, al ver que Clayton titubeaba. A continuación vieron alejarse a la gigantesca figura, que atravesó la explanada con paso rápido y flexible, hacia el noroeste, donde las llamas aún no habían tocado el bosque. Todos tuvieron la inexplicable sensación de que acababan de quitarles de encima de los hombros una enorme responsabilidad, al tiempo que experimentaban una especie de confianza implícita en la capacidad de aquel extraño para salvar a Jane, si era posible salvarla. «¿Quién es?», preguntó el profesor Porter. «No lo sé», respondió Clayton. «Me llamó por mi nombre y conocía a Jane, ya que me preguntó por ella. Y también llamó a Esmeralda por su nombre». «En ese hombre hay algo que me resulta familiar», exclamó el señor Philander. «Y, no obstante, Dios santo, estoy seguro de que es la primera vez que lo veo». «Vaya, vaya», profirió el profesor Porter. «De lo más extraordinario. ¿Quién podría ser? ¿Y por qué tengo la sensación de que Jane está a salvo, ahora que ese hombre ha ido en su busca?» «No puedo responderle, profesor», dijo Clayton, serio, «pero tengo esa misma extraña sensación. Pero, venga. Ánimo. Tenemos que salir de aquí enseguida, si no queremos que el fuego nos corte la retirada». Todos corrieron hacia el automóvil de Clayton. Cuando Jane dio media vuelta para desandar lo andado y regresar a casa, la alarma se apoderó de ella al notar lo cerca que parecía flotar el humo del incendio y, mientras aceleraba la marcha, la alarma se convirtió en algo muy próximo al pánico al darse cuenta de la rapidez con que las llamas se abrían. Ian pasó en la foresta para interponerse entre ella y el hotelito de la hacienda. Por último, no tuvo más remedio que adentrarse por la espesura del bosque e intentar dar un rodeo, como fuera, en torno a las llamas para alcanzar la casa. Tardó muy poco en hacerse evidente para ella la inutilidad del intento y enseguida se percató la joven de que su única esperanza consistía en volver sobre sus pasos, hacia la carretera y luego volar en dirección sur, rumbo a la ciudad.
Los 20 minutos que tardó en alcanzar la carretera fueron tiempo suficiente para que las llamas le cortasen la retirada con la misma eficacia que antes le habían bloqueado el avance. Solo pudo recorrer un breve tramo del camino antes de verse obligada a hacer un brusco alto, al ver que frente a ella se levantaba otro muro de fuego. Un ramal de aquel siniestro incendio se había desmembrado del cuerpo principal a cosa de 1,5 kilómetros, por el sur, y envolvía ahora con sus garras implacables aquella pequeña franja de carretera. Jane comprendió que era inútil repetir el intento de abrirse paso a través de la maleza. Ya había probado una vez y fracasó. Comprendió entonces que, en cuestión de minutos, todo el espacio, comprendido entre los frentes de fuego del norte y el del sur sería una ingente masa de llamas ondulantes. Sosegadamente, la muchacha se arrodilló sobre el polvo del camino y rezó pidiéndole a Dios fortaleza de ánimo para afrontar su destino con valor. También le pidió que librara de la muerte a su padre y a sus amigos. De pronto, oyó que, en el bosque, alguien voceaba su nombre, Jane. Jane Porter. Sonaba fuerte y claro, pero la voz le era desconocida. «Aquí», gritó la joven. «Aquí. En la carretera». Vio entonces una figura que se desplazaba por entre las ramas con la rapidez de una ardilla. Un cambio de dirección del viento impulsó una nube de humo, que los envolvió, y la muchacha perdió de vista al hombre que avanzaba hacia ella. Súbitamente, notó que un brazo largo y robusto la rodeaba. Se vio levantada en peso y, a continuación, el aire le azotó el rostro y, de cuando en cuando, sintió el roce de alguna rama, mientras alguien la llevaba en volandas. Abrió los ojos. Abajo, a bastante distancia, se encontraba el suelo y la maleza que lo cubría. A su alrededor, el follaje de la enramada. El hombre gigantesco que la llevaba iba saltando de árbol en árbol y Jane creyó estar viviendo en sueños la misma experiencia que tuvo en aquella lejana selva de África. Ah, si fuese el mismo hombre que tan velozmente la llevó aquel día a través del enmarañado follaje. Y, sin embargo, que otra persona en todo el mundo tendría la fuerza y la agilidad que se necesitaban para hacer lo que aquel hombre estaba haciendo. Lanzó inopinadamente una furtiva mirada a aquel rostro que tenía tan cerca del suyo, y emitió un sobresaltado jadeo. Era él. «Mi hombre de la selva», susurró. «No es posible, debo estar delirando». «Sí, tu hombre, Jane Porter. Tu hombre primitivo y salvaje que llega de la jungla para reclamar a su compañera», añadió en tono casi fiero, «la mujer que huyó de él». «Yo no huí», murmuró Jane. «Solo accedí a marcharme después de obligarles a todos a esperar una semana, a ver si volvías». Habían llegado ya a un punto lejos del incendio y el hombre se volvió hacia el claro. Caminaron juntos, uno al costado del otro, hacia la casa de la hacienda. El viento cambió de dirección una vez más y el fuego retrocedió, ardiendo sobre sí mismo. Una hora más así y se habría consumido. «¿Por qué no regresaste?», preguntó la muchacha. «Tuve que cuidar a de Arnott. Estaba muy grave». «Ah, lo sabía», exclamó Jane. «Dijeron que habías ido a reunirte con los negros, que los indígenas eran tu pueblo». Tarzán se echó a reír. «Pero no les creíste, ¿verdad, Jane?». «No». «¿Cómo he de llamarte?», preguntó. «¿Cuál es tu nombre?». «Cuando me conociste, yo era Tarzán de los monos». «Tarzán de los monos». Se sorprendió Jane. «Entonces, la carta a la que respondí al marcharme era tuya». «Sí, ¿de quién creías que era?». «Lo ignoraba. Lo único que sabía era que no podía ser tuya porque Tarzán de los monos la escribió en inglés y tú eras incapaz de entender una sola palabra de cualquier idioma». Estalló de nuevo la alegre carcajada de Tarzán. «Es una larga historia, pero lo que pasaba era que escribía lo que no me era posible expresar de viva voz, y ahora de Arnott ha empeorado las cosas al enseñarme a hablar francés en vez de inglés». «Vamos», invitó, «sube a mi coche, tenemos que alcanzar a tu padre y a los demás». «Van por delante, pero no mucho». Mientras conducía, preguntó, «Entonces, cuando decías en tu carta destinada a Tarzán de los monos que amabas a otro, ¿acaso te referías a mí?». «Es posible», repuso Jane simplemente. «Pero en Baltimore». «Ah, no sabes cómo te busqué y lo que me ha costado dar contigo».
En Baltimore me dijeron que posiblemente ya estarías casada. Que un hombre llamado Candler había venido a desposarte. ¿Es cierto? Sí. ¿Le quieres? No. ¿Y a mí, me quieres a mí? La joven enterró el rostro entre las manos. Estoy prometida a otro hombre. No puedo contestarte, Tarzán de los monos. Tienes que contestarme. Veamos, ¿por qué vas a casarte con un hombre al que no quieres? Mi padre le debe dinero. A la memoria de Tarzán acudió de pronto el recuerdo de la carta que había leído. Así como el nombre de Robert Candler y los problemas que entonces no logró entender. Sonrió. Si tu padre no hubiese perdido el tesoro, no te verías obligada a mantener tu promesa con ese individuo, ese tal Candler, ¿no es así? Podría pedirle que me liberase de ella. ¿Y si él se negara? Cumpliría mi promesa. Tarzán guardó silencio durante unos segundos. El automóvil avanzaba a bastante velocidad por aquella carretera sembrada de baches. El incendio seguía crepitando amenazador a su derecha y otro cambio de dirección del viento podía lanzar las furiosas llamas sobre ellos y cortarles la vía de escape. Por último, dejaron a su espalda el punto de peligro y Tarzán redujo la marcha. Supón que se lo pido yo. Aventuró Tarzán. Difícilmente accedería a la petición de un desconocido, repuso la joven. En especial a uno que me quiere para él. Tercos lo hizo, recordó Tarzán, torvamente. Jane se estremeció y alzó la cabeza, temerosa, para mirar la gigantesca figura que iba a su lado. Comprendió que se refería al gran antropoide al que había matado por defenderla. Esto no es la selva africana, recordó Jane. Ya no eres una bestia salvaje. Eres un caballero y los caballeros no matan a sangre fría. En el fondo, sigo siendo una fiera salvaje, articuló Tarzán en voz baja, como si hablara consigo mismo. El silencio volvió a caer sobre ellos. Jane, preguntó Tarzán, por último, si no estuvieses ligada a ese compromiso, ¿te casarías conmigo? La muchacha no respondió enseguida, pero él aguardó pacientemente. Jane se esforzaba en ordenar sus ideas. ¿Qué sabía de aquella extraña criatura que iba a su lado? ¿Qué sabía él de su propia persona? ¿Quién era? ¿Quiénes eran sus padres? Porque, incluso su nombre sugería un origen enigmático y tenía reminiscencias de vida selvática. En realidad, no tenía nombre. ¿Acaso ella podría ser feliz con aquel ser abandonado en la jungla? ¿Podría encontrar algún punto en común con un marido que se había pasado la vida en las copas de los árboles de la soledad africana, alternando y peleando con feroces antropoides? Desgarrando los flancos temblorosos de una presa recién sacrificada, hundiendo su potente dentadura en la carne cruda y arrancando la parte que le correspondía mientras sus compañeros gruñían y bregaban en torno suyo, tratando de conseguir su ración. Podría elevarse hasta el nivel propio de la esfera social en que ella alternaba. ¿Podría ella soportar la idea de descender al medio ambiente en que se movía él? ¿Podrían cada uno de ellos ser felices unidos en un matrimonio tan desigual? No me has contestado, dijo Tarzán. ¿Tienes miedo de herirme? No sé qué responderte, confesó Jane tristemente. Ni siquiera sé qué pensar. No me quieres, pues. Insistió él, en tono normal. Vale más que no me lo preguntes. Serás más feliz sin mí. Nunca podrás adaptarte a los compromisos, cortapisas y formalismos de la sociedad. La civilización te resultará insoportable y no tardarás en añorar la libertad de tu antigua vida, una existencia para la que me considero tan poco preparada como inadecuado puedes sentirte tú para la mía. Me parece que te entiendo, repuso Tarzán sosegadamente. No voy a acuciarte, porque prefiero verte a ti feliz que ser feliz yo. Ahora comprendo que de ninguna manera podría ser feliz con un mono. En su tono se apreció un leve matiz de amargura. No, protestó Jane. No digas eso. No entiendes. Pero antes de que tuviese tiempo de continuar, doblaron una curva que surgió repentinamente y se encontraron en medio de un caserío. Ante ellos se encontraba el automóvil de Clayton y, a su alrededor, los miembros del grupo que había trasladado allí desde el hotelito de la hacienda. Capítulo 28. Conclusión. Al ver a Jane, de los labios de todos brotaron gritos de alivio y alborozo, y cuando Tarzán detuvo el vehículo junto al otro automóvil,
El profesor Porter corrió a abrazar a su hija. Transcurrieron unos segundos antes de que alguien reparase en Tarzán, que continuó sentado al volante, en silencio. Clayton fue el primero en acordarse de él. Se volvió y le tendió la mano. ¿Cómo podremos agradecérselo?, exclamó. Nos ha salvado a todos. Me llamó usted por mi nombre en la casa, pero me parece que soy incapaz de recordar el suyo, aunque hay algo en su persona que me resulta muy familiar. Es como si le hubiese conocido hace mucho tiempo, en otras y distintas circunstancias. Tarzán sonrió, al tiempo que estrechaba la mano que se le ofrecía. Tiene usted toda la razón, Monsieur Clayton dijo, en francés. Me perdonará si no le hablo en inglés, pero es que lo estoy aprendiendo ahora y, aunque lo entiendo sin dificultades, lo hablo muy mal. ¿Pero quién es usted?, insistió Clayton, esta vez en francés también él. Tarzán de los monos. Clayton dio un respingo hacia atrás a causa de la sorpresa. Por Júpiter. Cayó Clayton en la cuenta. Es verdad. El profesor Porter y el señor Philander se apresuraron a unir su agradecimiento al de Clayton y a manifestar su sorpresa y satisfacción al reencontrar a su amigo de la selva tan lejos de su salvaje hogar. El grupo entró en la modesta hostería del lugar, donde Clayton no tardó en encontrar acomodo y en conseguir que les atendieran. Estaban sentados en el reducido y mal ventilado salón del hostal cuando atrajeron su atención los resoplidos mecánicos de un automóvil que se acercaba. El señor Philander, que ocupaba un asiento junto a la ventana, miró al exterior y vio al vehículo aproximarse y frenar junto a los otros dos coches. Dios santo, se le escapó al señor Philander, con un deje de fastidio en la voz. Ahí está el señor Candler. Había confiado en que, había pensado en, acabó a trancas y barrancas en lo estupendo que hubiera sido, que el fuego le hubiese pescado en medio. Bueno, señor Philander, dijo el profesor Porter. Bueno. A menudo aconsejo a mis alumnos que cuenten hasta 10 antes de hablar. Si yo fuese usted, señor Philander, contaría por lo menos hasta 1000 y después mantendría un discreto silencio. Dios bendito, sí. Se mostró de acuerdo el señor Philander. Pero ¿quién es el caballero de aspecto eclesiástico que le acompaña? Jane se quedó blanca como el papel. Clayton se agitó inquieto en la silla. El profesor Porter se quitó las gafas nerviosamente, echó el aliento sobre los cristales, pero volvió a colocárselas en la nariz sin limpiarlas. La ubicua Esmeralda dejó oír un gruñido. El único que no entendía nada era Tarzán. Robert Candler irrumpió en la estancia. Gracias a Dios, exclamó. Temía lo peor, hasta que vi su automóvil, Clayton. El fuego me cortó el paso en la carretera del sur y tuve que dar media vuelta y dirigirme a la ciudad y luego desviarme al este hacia esta carretera. Creí que nunca iba a llegar a la casa. Nadie manifestó el menor entusiasmo. Tarzán miró a Robert Candler como Sabor miraba a sus presas. Jane captó aquella mirada y carraspeó intranquila. Señor Candler intervino, le presento a Monsieur Tarzán, un viejo amigo. Candler se volvió hacia él y le tendió la mano. Tarzán se levantó y ejecutó una reverencia como solo de Arnott hubiera podido enseñar a ejecutar a un caballero, pero hizo como que no veía la mano de Candler. Tampoco este pareció reparar en el feo a que se le sometía. Jane, le presento al reverendo Tausley, dijo Candler, y se volvió hacia el clérigo, situado a su espalda. Señor Tausley, la señorita Porter. El reverendo Tausley se inclinó. Una sonrisa radiante iluminó su rostro. Candler lo presentó a los demás. Podemos celebrar la ceremonia ahora mismo, Jane, tuteó Candler a la muchacha. Así tú y yo podremos tomar el tren que pasa por la ciudad a medianoche. Tarzán comprendió el plan automáticamente. Entrecerrados los párpados, lanzó una ojeada a Jane, pero se mantuvo inmóvil. La joven vacilaba. Planeó por la estancia un silencio tenso, propio de la tirantez que afectaba a los nervios de los presentes. Todos los ojos se posaron en Jane, a la espera de su contestación. No podríamos esperar unos días, propuso la joven. Estoy un poco desquiciada, me han ocurrido hoy tantas cosas. Candler percibió la hostilidad que emanaba de cada uno de los reunidos.
se indignó. Hemos esperado más de lo que estaba dispuesto a esperar, protestó en tono brusco. Prometiste casarte conmigo. No pienso seguir siendo un juguete con el que te diviertas. Tengo la licencia y aquí está el pastor. Adelante, reverendo Tausley, vamos, Jane. Hay cantidad de testigos, más de los que se necesitan. Al tiempo que pronunciaba tales palabras en tono desagradable, cogió a Jane Porter por un brazo y echó a andar con ella hacia el pastor. Pero Candler apenas había dado un paso cuando una mano enérgica se cerró sobre su antebrazo como un grillete de acero. Otra mano salió disparada hacia su garganta, lo levantó del suelo y lo sacudió en el aire, como un gato pudiera agitar a un ratón. Con horrorizada sorpresa, Jane se volvió hacia Tarzán. Al mirarle la cara observó sobre su frente aquella franja carmesí que ya había visto otra vez, en la lejana África, cuando Tarzán de los monos se enzarzó en combate a muerte con el gran antropoide, Tercos. Comprendió que el deseo de asesinar latía en aquel corazón salvaje y, con un grito de espanto, se precipitó hacia el hombre mono para suplicarle clemencia. Pero temía más por Tarzán que por Candler. No ignoraba el riguroso castigo que la justicia imponía al culpable de homicidio. Sin embargo, antes de que la muchacha llegase a ellos, Clayton ya se había puesto de un salto junto a Tarzán e intentaba liberar a Candler de la presa que lo atenazaba. Un simple movimiento del poderoso brazo despidió al inglés al otro extremo de la sala y, al instante, la blanca mano de Jane se posó firmemente en la muñeca de Tarzán y los ojos de la muchacha se clavaron en los del hombre mono. «Hazlo por mí», rogó. La mano que apretaba el cuello de Candler aflojó la presión. «¿Quieres que esto siga viviendo?», se extrañó Tarzán. «No quiero que muera a tus manos», respondió ella. «No quiero que te conviertas en un asesino». Tarzán separó la mano de la garganta de Candler. «¿La libera de su promesa?», preguntó a Candler. «Es el precio de su vida». Candler asintió con la cabeza, mientras jadeaba en busca de aire. «Se largará y no volverá a molestarla nunca más». Candler asintió de nuevo con la cabeza, contraído el semblante por el miedo a la muerte que tan de cerca había tenido. Tarzán le soltó y Candler anduvo dando traspiés hacia la puerta. Apenas unos segundos después de que hubiese desaparecido, le fue a la zaga el aterrorizado pastor. Tarzán se volvió hacia Jane. «¿Puedo hablar un momento contigo a solas?», preguntó. La muchacha dijo que sí con la cabeza y se encaminó a la puerta que daba al pequeño porche de la hostería. Al salir, para esperar fuera a Tarzán, no oyó la conversación ulterior. «Aguarde», llamó el profesor Porter, cuando Tarzán se disponía a imitar el ejemplo de Jane. La sorpresa que le causó el precipitado desarrollo de los acontecimientos había dejado atónito al profesor. «Antes de que sigamos adelante, señor, me gustaría que se me explicase el significado de los sucesos que acaban de sobrevenir». «¿Con qué derecho, señor, se interfiere usted en un asunto que concierne exclusivamente a mi hija y al señor Candler?» «Sepa que había prometido al señor Candler la mano de Jane, caballero, y al margen de nuestras simpatías o antipatías personales, tal promesa ha de cumplirse». «Me he entrometido, profesor Porter», respondió Tarzán, «porque su hija no quiere al señor Candler, no desea casarse con él. Y eso es cuanto necesito saber para tomar cartas en el asunto». «Pues no sabe lo que ha hecho», dijo el profesor Porter. «Ahora se negará a casarse con ella». «Eso, seguro», confirmó Tarzán, contundente. Añadió: «Es más, a partir de ahora no tendrá usted que preocuparse de lo que pueda sufrir su orgullo, profesor Porter, porque en cuanto llegue usted a casa estará en situación de devolver a ese Candler la cantidad que le adeuda». Bueno, señor», exclamó el profesor Porter. «¿Qué insinúa?». «Le notifico que ha aparecido su tesoro», anunció Tarzán. ¿Qué está diciendo?», preguntó el profesor. «Está loco, hombre. No es posible». «A pesar de todo, sí es posible. Fui yo quien se lo llevó, sin conocer su valor ni saber a quién pertenecía. Vi cómo lo enterraban los marineros y, lo mismo que hubiera hecho un mono, lo saqué y volví a enterrarlo en otro lugar. Cuando de Arnott me explicó de qué se trataba y lo que significaba para usted, volví a la jungla y lo recuperé. Ese tesoro había ocasionado ya tantos crímenes,
tanto dolor y sufrimiento que de Arnott opinó que lo mejor sería abstenerse de trasladarlo aquí, como era mi intención, de modo que, en vez del cofre, he traído una carta de crédito. Tarzán se sacó del bolsillo un sobre y se lo tendió al perplejo profesor. Aquí lo tiene, profesor Porter, $241.000. El tesoro lo tasaron unos expertos concienzuda y escrupulosamente, pero si su cerebro alberga alguna duda, el propio de Arnott lo tiene ahora en custodia, por si prefiere usted recibirlo en vez de la carta de crédito. Al enorme cúmulo de obligaciones que tenemos contraídas con usted, articuló el profesor con voz temblorosa, se añade ahora el más formidable de los favores. Me ha proporcionado usted los medios para salvar mi honor. En la sala volvió a entrar Clayton, que había salido en pos de Candler. Perdonen, dijo, creo que lo mejor que podemos hacer es llegarnos a la ciudad antes de que oscurezca y coger el primer tren que nos lleve fuera de este bosque. Un vecino que acaba de llegar del norte informa que el incendio avanza en esta dirección. El anuncio puso coto a todas las conversaciones y el grupo salió y se encaminó a los automóviles. Clayton, Jane, el profesor y Esmeralda ocuparon el vehículo del primero, mientras Tarzán acomodó en el suyo al señor Philander. Dios bendito, exclamó el hombre cuando el coche arrancó detrás del de Clayton. ¿A quién se le hubiera ocurrido pensar que esto fuese posible? La última vez que le vi era usted un auténtico salvaje, que se desplazaba entre las ramas de un bosque del África tropical y ahora conduce un automóvil francés por una carretera de Wisconsin. ¡Santo Dios! Esto es de lo más extraordinario. Si convino Tarzán, para inquirir, tras una pausa, señor Philander, ¿recuerda usted las circunstancias del hallazgo y entierro de los 3 esqueletos que había en mi cabaña de la selva africana? Con todo detalle, señor, y con toda claridad, respondió el señor Philander. ¿Notó algo peculiar en alguno de aquellos esqueletos? El señor Philander, entornados los ojos, escudriñó el rostro de Tarzán. ¿Por qué lo pregunta? Saberlo representa mucho para mí, dijo Tarzán. Su respuesta puede aclararme un misterio. Y lo peor que puede hacer esa contestación es dejar el misterio como está. Desde hace 2 meses tengo una teoría acerca de esos esqueletos y me gustaría que respondiese usted a mi pregunta lo mejor que pueda. Los esqueletos que enterraron, correspondían los 3 a seres humanos. No, repuso el señor Philander, el más pequeño, el que encontramos en la cuna, era el esqueleto de un mono antropoide. Gracias, expresó Tarzán. En el coche que iba delante, Jane se esforzaba en pensar con la máxima rapidez. Se daba perfecta cuenta del motivo que impulsó a Tarzán a pedirle que charlase con él unos instantes y no ignoraba que debía estar preparada para darle una contestación enseguida. Tarzán no era la clase de persona dispuesta a aceptar excusas ni a que diesen largas y, de cualquier modo, eso era algo que le hacía preguntarse si realmente aquel hombre no la asustaba. ¿Podría amar a una persona a la que temía? Comprendía el sortilegio que la hechizó en las profundidades de aquella jungla remota, pero no existía encantamiento alguno ahora en la prosaica Wisconsin. Ni tampoco el atractivo e inmaculado joven francés influía sobre la mujer primitiva que se albergaba en el fondo de ella como influyó el robusto dios áureo de la selva. Le amaba. En aquel momento no lo sabía. Lanzó a Clayton una mirada de reojo. No respondía a sus aspiraciones aquel hombre educado en la misma escuela y ambiente que ella, un hombre culto y de buena posición social, es decir, un hombre que poseía los elementos principales que le había enseñado a considerar como básicos de toda relación idónea. No apuntaba su buen juicio hacia aquel aristócrata inglés, cuyo amor era precisamente el que anhelaría cualquier dama civilizada, señalándole como el lógico mejor compañero para una muchacha de su condición. Podría amar a Clayton. No se le ocurría razón alguna que se lo impidiera. Jane no era mujer fría y calculadora por naturaleza, pero su educación, el ambiente en que había alternado y sus antecedentes genéticos se combinaron para enseñarle a razonar incluso en cuestiones del corazón. Que en aquella remota selva africana la fortaleza de aquel gigantesco joven la hubiera llevado en volandas, cogida en brazos, y que, de nuevo lo hubiese repetido aquel mismo día en un bosque de Wisconsin, que todo eso la hubiera seducido solo le parecía atribuible a una momentánea reversión mental. A la atracción psicológica que el hombre primitivo ejercía sobre la mujer primitiva que anidaba en su naturaleza.
Si no volviera a tocarla nunca más, se dijo, no volvería a sentirse atraída hacia él. Así pues, no lo había querido. Lo que sintió no fue más que una alucinación pasajera, superinducida por la excitación y el contacto personal. Pero, de casarse con él, la excitación no presidiría siempre sus relaciones futuras y, con el paso del tiempo, la familiaridad debilitaría el vigor del contacto personal. Miró de nuevo a Clayton. Era un hombre guapo, apuesto y un caballero de pies a cabeza. Se sentiría orgullosa de un marido así. Y entonces Clayton tomó la palabra. Un momento antes o después habría representado una diferencia tremenda para las vidas de 3 personas. Pero el azar intervino para indicarle a Clayton el instante oportuno. Ahora es usted libre, Jane señaló. ¿Por qué no me da el sí? Dedicaría la vida a hacerla feliz, muy feliz. Sí, susurró la muchacha. Aquella misma tarde en la pequeña sala de espera de la estación, Tarzán abordó a Jane en un momento en que la encontró sola. Ahora eres libre, Jane dijo, y yo he venido a través de los siglos, desde un pasado nebuloso y remoto, desde la caverna del hombre primitivo, con objeto de reclamarte para mí. Por ti me he convertido en hombre civilizado. Por ti he cruzado océanos y continentes. Por ti llegaré a ser lo que quieras que sea. Puedo hacerte feliz, Jane, en el mundo y en la vida que mejor conoces y más quieres. Te casarás conmigo. Por primera vez, Jane comprendió la intensidad y la profundidad del amor de aquel hombre. La enorme cantidad de cosas que, en tan corto espacio de tiempo, había hecho impulsado por el amor que sentía hacia ella. Jane volvió la cabeza y hundió el rostro entre los brazos. ¿Qué había hecho? Por miedo a sucumbir a las súplicas de aquel gigante había destruido los puentes situados a su espalda. Por culpa de sus temores ante la posibilidad de cometer un terrible error, había cometido una equivocación más grave. Y entonces se lo confesó todo. Le contó toda la verdad, palabra por palabra, sin buscar excusas ni pedir perdón por su error. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Tarzán. Reconoces que me quieres. Sabes que yo te quiero. Pero desconozco las normas éticas que rigen tu sociedad. Dejaré que seas tú quien tome la decisión, ya que eres tú quien mejor sabrá lo que conviene a tu bienestar futuro. No puedo decirle una cosa así, Tarzán, se lamentó Jane. Él también me quiere y es un buen hombre. Si no cumpliese la promesa que he dado a Clayton, nunca podría mirarte a la cara, ni a ti ni a ninguna persona decente. Tendré que cumplirla y tú debes ayudarme a llevar esta pesada carga, aunque es muy posible que después de esta noche tú y yo no volvamos a vernos. Los demás empezaron a entrar en la sala y Tarzán se puso a mirar por la ventana. Pero no veía nada hacia afuera. Hacia adentro, en su imaginación, se le ofrecía el cuadro formado por una pequeña pradera de verde césped, rodeada por una masa compacta de maravillosas plantas y flores tropicales, sobre las que ondulaba el follaje de unos árboles gigantescos y, dominándolo todo, en las alturas, la preciosa cúpula azul de un cielo tropical. El hilo de sus pensamientos se vio interrumpido por la entrada de un empleado ferroviario, que preguntó si entre aquellas personas había alguien que se llamara Tarzán. Yo soy Monsieur Tarzán, dijo el hombre mono. Le traigo un mensaje, reexpedido desde Baltimore. Se trata de un cablegrama llegado de París. Tarzán tomó el sobre y lo abrió. El cablegrama era de Arnaud. Decía, huellas demuestran es usted Greystoke. Enhorabuena. Arnaud. En el momento en que acababa de leer el mensaje, Clayton entró en la sala de espera y se dirigió a él con la mano extendida. Allí estaba el hombre que usufructuaba el título que le correspondía a Tarzán, que disfrutaba de los bienes de Tarzán y que iba a casarse con la mujer a la que amaba Tarzán. Con la mujer que amaba a Tarzán. Una sola palabra de Tarzán representaría un giro de 180 grados para la vida de aquel hombre. Le despojaría del título, de las tierras, de los castillos, y le arrebatarla también a Jane Porter. Vaya, amigo, exclamó Clayton. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de darle las gracias por cuanto ha hecho por nosotros. Parece que ha nacido usted con el exclusivo objeto de salvarnos la vida tanto en África como en los Estados Unidos. Me alegro una barbaridad de que esté usted aquí. Tenemos que conocernos mejor.
He pensado mucho en usted, sabe, y en las extraordinarias circunstancias del entorno en que usted vivía. Ya sé que no es asunto mío, pero ¿cómo diablos fue usted a parar a aquella puñetera selva? Nací allí, manifestó Tarzán calmosamente. Mi madre fue una mona y, como es lógico, no pudo contarme gran cosa acerca del asunto. Nunca llegué a saber quién fue mi padre. Fin. Continuará.